Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También nos pueden ver en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día es un tema que hemos estado tratando con varios invitados. Es la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana, el partido de gobierno. Y en este día nos acompaña el profesor Melanio Paredes, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y un dirigente militante de larga data en ese partido. Bienvenido, Melanio. Gracias, Gustavo, por la oportunidad de compartir estas reflexiones con la teleaudiencia. Cómo no. Con tu anuencia y la del público, vamos a una breve pausa antes de empezar. Gracias por permanecer en A Partir de Ahora por Acento TV. Melanio, bueno, yo digo que tú eres de los dirigentes que empezaron casi niños en el PLD. Así es. Y ya tienen sus canas. Sí, así es. ¿Verdad? O sea, tú fuiste de los fundadores. Dos cuartas partes. Yo pasé de la UAS, recuerdo, yo nunca milité en otro partido. Mis padres eran PRDistas y cuando Bosch sale del PRD, a mí me encantó el discurso del debate entre lo viejo y lo nuevo. Estaba en ese momento cursando estudios, mis primeros años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y de allí nos fuimos a la Casa Nacional, un grupo de jóvenes. Luego me afilié en la Fuerza Estudiantil de Liberación, que fue el grupo que creó el PLD, como extinción del FUS, y a partir de ahí yo nunca he militado en otro partido. Nunca. Partido de o sea que Dominicana. Creciste como político, como ciudadano y como todo en el PLD. Así es. Bueno, el PLD que cumplió ya 44 años. Ahora viene una situación que es inédita. Quienes más o menos hemos seguido el PLD hace muchos años, eso era impensable antes. Así es. El partido que si alguien decía, yo aspiro a tal cosa, sancionado. Así es. Si trataba algo fuera de los organismos, también sancionado. De hecho, por muchos años fue casi un misterio para quien no era del PLD conocer la nómina del Comité Central y Comité Político. Yo la publiqué en una ocasión y causó revuelo. Porque querían descubrir quién me entregó esa nómina. Así es. Pero hoy no es así. El partido se abrió, eso le ha dado éxito electoral, pero también ha traído sus problemas. Ahora mismo, para mucha gente, el PLDista que no esté, o con Leonel Fernández o con Danilo, prácticamente está anulado. Yo no lo creo así, pero mucha gente lo ve de esa manera. Pero la razón por la que quise invitarte es que tú has estado planteando, fuiste de los primeros, cosas que se deben hacer para que el partido salga de esa especie de tranque que tiene, ¿no? Y además que haga vida partidaria, que es lo que un partido debe siempre hacer independientemente de quién gobierna. Así es, Gustavo. Y pienso que no solamente se limita al Partido de la Liberación Dominicana. He visto en tu programa que apoya las intervenciones con gráficos y imágenes, y ojalá tú pudieras recabar los acontecimientos que precedieron al proceso de mayo 15 del 16. Te digo esto porque el año pasado, con un grupo de compañeros críticos y otros provenientes de partidos emergentes, inauguramos un espacio que denominamos Más Democracia, porque entendimos que la crisis del régimen democrático no se resuelve limitando la democracia, sino ampliando la democracia. Y por ello nos planteamos la creación de ese espacio con el propósito de poder arrebatar a las élites políticas reformas que pudieran insuflarle calidad a un régimen que ya da muestra de agotamiento. Y cuando te hablo de esos acontecimientos, porque en la inauguración que fue en la Biblioteca República Dominicana, en el Auditorio Juan Bosch, pusimos un video de apenas unos 45 segundos en que exponíamos al público una serie de acontecimientos que ocurrieron en todos los partidos, incluido el nuestro, que fue de violencia desenfrenada. Recuérdate los problemas que suscitaron en el PRD, de lo cual surgió el PRM, los muertos que se dieron por primera vez en la competencia interna limitada del Partido de la Liberación Dominicana y otros acontecimientos. Y cuando uno ve esas imágenes, uno se da cuenta
de que efectivamente el régimen político dominicano ha estado tocando fondo y que se hace necesario un gran giro, una gran reforma para evitar su colapso. Y estamos hablando de un régimen político electoral ya de 50 años. Justamente el 15 de mayo del 2016 se cumplió 50 años nuestra democracia electoral. Y lejos de uno ver un fortalecimiento, como ocurre, por ejemplo, con la democracia más antigua del continente, Costa Rica o Colombia. Yo recuerdo que una de las maravillas que admirábamos de los costarricenses es que tú te podías encontrar con un expresidente en la calle, en un taxi, porque allí no había el proceso de reelección presidencial y los presidentes se sucedían de manera natural uno tras otro cada 4 años. En el caso de Colombia, que no es la más antigua del continente, uno puede apreciar que efectivamente han ido navegando con sus altas y sus bajas, estuvieron muy afectados con todo el tema del narcotráfico, que también ponían y quitaban dignatarios en ese país, pero en definitiva son los procesos más antiguos de América Latina y nosotros, a pesar de ello, lejos de fortalecernos, lo que damos muestra de un debilitamiento. No es el caso de Chile, que recién inauguraron una democracia electoral con la caída de Pinochet y aquel gran plebiscito del sí que venció el no. Y uno ve ahora que en Chile también se suceden los regímenes, hay instituciones fuertes y también se dan los resultados de los procesos 2 horas después de terminar las votaciones. Y hay alternancia también. Y hay alternancia en el poder. Entonces, uno no ve eso en República Dominicana. Y yo pienso, Gustavo, amigos televidentes, que al punto en que ha llegado el debate en nuestro país, es importante separar la paja del trigo. ¿Por qué digo esto? Que es el caso del Partido de la Liberación Dominicana. Yo estoy trabajando y concitando y convocando voluntades al interior de mi partido, como lo he hecho también en el espacio plural Más Democracia, porque nosotros, todas las acciones que podamos emprender para resolver problemas de coyuntura como este que se da ahora respecto a las primarias abiertas o cerradas, tengan un referente, es la institucionalidad. Se ha escrito sobre esto y yo pienso que el lastre que nosotros arrastramos es un problema de que se sustituyen las instituciones por personas y hay una personificación del debate político. Y con eso nos retrotraemos a la Primera República, en que cuando el pensamiento liberal y progresista de los trinitarios fue desterrado, todos se circunscriben en esos primeros años de la República a una dicotomía entre Santana y Báez, y a principios de siglo entre horacistas y jimenistas. Y entonces hoy quieren reducir la necesidad de un fortalecimiento de la democracia a la dicotomía Leonel, Danilo, Hipólito, Abinader, Hito, Quique, y eso no puede ser. Ese es el lastre que arrastramos y que yo entiendo que tenemos que superar. Por eso he planteado que así como Bosch, líder indiscutido, fundador del Partido de la Liberación Dominicana, su partido le superó a su desaparición física, porque incluso después de su muerte es que ha tenido victorias electorales consecutivas, como tú señalabas, así como superó la ausencia de Bosch, la ausencia física de Bosch, tendrá que superar la ausencia de Leonel Fernández y la ausencia de Danilo Medina, si efectivamente queremos tener y preservar el legado histórico que es el Partido de la Liberación Dominicana. De otra forma, no hay manera de que pueda ser así, porque recorreríamos el mismo camino que han recorrido otros partidos mayoritarios en ese periodo de medio siglo, como fue el PRD y el Partido Reformista, que se han reducido a partidos bisagras. Claro, de hecho, mucha gente dice que dentro del sistema, ¿verdad?, electoral dominicano, el PLD pudiera decir que es el único partido que existe, o por lo menos el único grande, importante. Rosario Piñán dice estructurado. Exacto, con capacidad de ganar elecciones, de formar un bloque de mayoría y esas cosas. Tú estás planteando eso, yo sé que tú estás haciendo un trabajo, está la iniciativa que tiene Miguel Andújar y que tienen otros que han expuesto públicamente sus ideas, pero al mismo tiempo, muchos de ustedes les he escuchado decir que los organismos de partido no se reúnen, apenas el comité político para cosas muy puntuales. ¿Dónde está esa inercia? ¿Quién debe convocar a los intermedios? ¿Quién debe hacer que las secretarías se reúnan, se renueven
hagan cosas, planteen cosas. Mira, ¿Por qué esa inercia? tiene que ver un poco con el modelo. Aquí tenemos un modelo político que se corresponde y se alimenta recíprocamente con un modelo económico. El proyecto liberal en República Dominicana ha tenido solo vestigios. Espaillá en aquellos tiempos, Luperón, Bosch 7 meses. Pero ese proyecto liberal ha sido generalmente pospuesto o postrado. O truncado, como dice Sí. Cuando Adriana uno ve en Sambén. las mediciones que se hacen sobre la calidad de democracia en América Latina, uno ve, por ejemplo, el fenómeno de Venezuela y el fenómeno de Costa Rica. Ambos procesos tuvieron un punto de partida, el sólido liderazgo de líderes como Betancourt o Figueres en esos países y Bosch en República Dominicana. Si bien es cierto que los países siguieron, Venezuela fue una de las democracias más sólidas del continente, la aventura política y el hecho de que los partidos tradicionales no percibieron el cambio y se ajustaron a esos cambios, llevaron a que tengamos hoy a Venezuela como uno de los regímenes más inestables del continente. En el caso de Costa Rica ha tenido un derrotero diferente. En el caso de República Dominicana, el golpe de Estado a Bosch frustró la posibilidad de que tuviéramos instituciones fuertes. Entonces, ciertamente, lo que se debate en nuestro partido es haber postergado o abandonado los principios fundacionales del Partido de la Liberación Dominicana, que es a lo que yo aspiro. Yo he dicho que la solución, no de coyuntura, la solución para el mediano y largo plazo es poder preservar y legitimado el legado histórico que es el PLD al pueblo dominicano. Pues su abandono, que es lo que ha acontecido, yo no voy a decir que los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina, en los cuales yo he servido, no han sido capaces de hacer cosas importantes, de lo que tiene que ver con el crecimiento económico, cambiar el perfil material de muchas de nuestras ciudades, la propia infraestructura a nivel de todo el país, que es importante para poder lograr el desarrollo independientemente de las regiones, son elementos importantes. Todo el esfuerzo por dotar al país de un ordenamiento jurídico constitucional moderno es importante. Ahora, para mí, lo importante como dirigente del Partido de Liberación Dominicana no es lo que han hecho esos gobiernos, sino lo que han dejado de hacer. ¿Y qué han dejado de hacer? Que Bosch planteó claramente que la democracia política es plena si contribuye al desarrollo económico y la democracia social. Y ahí nosotros tenemos deudas históricas importantes. O sea, independientemente de que no somos el país con mayor nivel de desigualdad o pobreza, estamos en los planos medios, a pesar de que somos el país de Latinoamérica que ha tenido el crecimiento más formidable en 50 años. Sin embargo, ese crecimiento económico no ha podido traducirse e impactar los niveles de desigualdad y pobreza que todavía afectan a República Dominicana. Entonces hay un terreno fértil por donde el PLD tiene que relegitimarse asumiendo un programa que pueda combatir el lastre del privilegio, que es el que genera la desigualdad. Y eso no se ha hecho. No lo han hecho en otros gobiernos. Y no hay forma. Se puede decir que los gobiernos PLDistas, los gobiernos de Leonel Fernández y del presidente Danilo han sido PLDistas como tales, porque uno ha visto, cierto, no se le puede negar el crecimiento económico, obras emblemáticas, pero uno ha visto que ahí ha ido mucha gente. Y no porque no tengan que ser abiertos los gobiernos, pero uno dice, bueno, pero ¿por qué ponen a tal o cual figura en tal ministerio, que es un ministerio importante, y a un PLDista de toda la vida y una persona reconocida, que se le reconoce por honestidad, por ejemplo, eso ha pasado en muchos casos, no se le coloca en un puesto de importancia? Entonces uno dice, ¿qué pasó ahí? No, han sido proyectos individuales, y es mi queja. Los gobiernos del presidente Fernández, salvo el primero, que fue un gobierno esencialmente PLDista, del 2004 a 2012 fueron proyectos particulares. Yo te voy a poner un ejemplo. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, que debía tener como el sello de cada visión, de cada partido que es la imagen del país al exterior, es la política. Y hay una concepción, se supone, que tiene un partido. Ahí es. apenas Andrés Navarro fue PLDista. Después
estuvo un hombre de... Y un PLDista de nuevo cuño, un se puede decir técnico que exactamente. que fue el primero que hubo, ¿no? Eduardo Latorre. Eduardo Latorre. Después han estado los reformistas y ahora el ingeniero Vargas, que es del PRD. Y a mí siempre eso me ha extrañado, porque se supone que usted tiene una concepción y una visión del país y de las relaciones internacionales, y esa parte, pienso yo, que debe ir consona con esa visión del partido. Están contenidas en nuestra declaración de principios. Entonces, Gustavo, te puse ese ejemplo, pero te puedo poner otros ejemplos de ministerios importantes, y ahí ha habido mucha gente que nada tiene que ver con lo que se supone que es el PLD históricamente. Y yo reivindico el programa, no solamente que se traduce en quién va a las posiciones para aplicar qué tipo de políticas públicas, sino el programa. Por eso al interior del partido he creado un espacio que denomino Plataforma Morada, que es a partir de la cual estamos planteando rescatar y legitimar, porque hay un proceso de pérdida de la imagen, de la identidad y del prestigio y el favor popular. Eso ha sido creciente. A pesar de esas aparentes victorias electorales, sin embargo hemos ido perdiendo identidad con el tiempo. Y yo no voy a conformarme con que a mí me metan al saco de que todos los políticos son corruptos y que todos los políticos hacen lo mismo. Entonces, efectivamente es así, Gustavo, pero si tú analizas la discusión de las leyes en el Congreso Nacional, la Constitución, ahora el Código Penal. Señores, nos hemos quedado con un Código Penal decimonónico. ¿Por qué? Porque el partido fue incapaz de aplicar lo que fue una regla de oro del periodismo histórico, la discusión y la unificación de criterios, y que hacia afuera pudiéramos defender lo que democráticamente decidimos adentro. Yo fui vocero del Partido de Liberación Dominicana en el periodo 90-94. Básicamente 92-94, porque en el primer periodo fueron voceros Danilo Medina y Rafael Espinal, con la salida de un grupo de diputados del partido a propósito de la discusión del Código de Trabajo. Yo asumí la vocería. Danilo dirigía la campaña de voz y en su momento fui vocero del partido. Y no había una resolución que se discutiera en el Congreso o un proyecto de ley que previo a llevarse al hemiciclo nosotros no nos reuniéramos. Éramos 44 diputados en ese entonces, porque recuerden que perdimos la presidencia, que se quedó finalmente el doctor Balaguer, obtuvimos mayoría congresional, con mayoría en los diputados y unos 12 senadores. Bueno, yo era de los que llevaba a la discusión del bloque de legisladores los proyectos. Ahora nosotros vimos cómo la Constitución de la República, Leonel hizo un proceso de consulta y en definitiva ahí están impresas las ideas constitucionales de una serie de juristas del país y del exterior, pero el PLD no discutió como tal eso. Con la discusión del Código Penal vimos al presidente Medina enviar una observación a ese proyecto con 3 causales que permitían el aborto. No hubo una sola discusión, ni del bloque, ni del comité político, ni de ninguna instancia del PLD, para dejar morir en la Cámara por indefinición un proyecto tan importante como el Código Penal. Ese no es el PLD que formó Bosch, que se sustentó en el debate de las ideas y en acometer los problemas nacionales con políticas públicas basadas en principios y valores que nosotros defendíamos. Con tu anuencia, vamos a una primera pausa. Qué bueno que tú mencionaste, Melanio, el caso del Código Penal, porque yo creo que en las posiciones que debe asumir un partido se reafirma con la ideología que dice que tiene. El PLD siempre ha sido un partido de centro-izquierda, ¿verdad? O por lo menos nunca se definió como un partido de derecha, un partido liberal que buscaba la inclusión social, la mayor democracia, la justicia social. Y en posiciones como esa, por ejemplo, uno esperaba que el PLD asumiera una posición de acuerdo con los reclamos que han hecho las mujeres organizadas, con las recomendaciones incluso de la gente más avalada científicamente, y lo que ha sucedido en los países que han modernizado sus leyes, de que esas excepciones por lo menos deben estar despenalizadas. Y así fue el documento incluso que salió de Palacio Nacional y que el presidente rubricó, haciendo las observaciones, pero como que entonces hay unos que asumen
esas posiciones que se suponen que son las de un partido como el PLD y otros, se abrazan a las ideas más conservadoras. Yo no entiendo esa contradicción. Por ahí pasa la gran definición que está obligado a hacer el Partido de Liberación Dominicana en esta etapa. El problema no es que ahora seguidores no salgan a recoger firmas. Eso es una barbaridad. Es una provocación incluso. Por eso han salido ahora los partidarios del proyecto de reelección buscando alternativas dentro del propio tren gubernamental y están promoviendo encuestas y encuestas. Todo eso tiene un propósito y es que sigamos sin reglas claras para el régimen democrático. ¿Y a quién conviene eso? Dentro del PLD, ¿a quién conviene? A los que tienen dinero, los que pueden convocar a los empresarios que aportan al triunfo de esos partidos para luego ir a medrar en el presupuesto nacional. A cobrar los favores. A cobrar los favores. Y eso es, por eso te digo que hay dos modelos, lamentablemente, que son, se alimentan recíprocamente y que son la causante de que ese crecimiento económico que hemos tenido no se traduzca en desarrollo humano, en desarrollo económico. ¿Por qué? Porque esos financiadores de campañas costosas van a medrar el presupuesto nacional, no planteando que se creen incentivos para desarrollar áreas o nichos que permitan la creación de empleos dignos, no. Muchos de esos suplidores que van una vez ganado el candidato que promovieron, van a pedir la parte del presupuesto para que se le entreguen grandes proporciones de contratas, obras o suministro al Estado sin que tengan un solo empleado. Hay compañías de carpeta que manejan millones y millones. Te lo digo porque yo sufrí en carne propia como ministro el embate de esos suplidores. Y naturalmente los estadistas que hemos tenido no han podido zafarse de esa realidad. Y yo creo que en el caso del Partido de Liberación Dominicana, que no llegamos al poder mediante conciliarlo con ningún grupo económico, tuvo la oportunidad y aún tiene la oportunidad de poder abrirse caminos. Es necesario que podamos migrar hacia un modelo económico en el que se premie al más eficiente, al que produzca más y mejor. La llamada meritocracia. Así es. ¿Por qué aquí se pospone, como manda la ley 112, el pacto fiscal y el pacto eléctrico? ¿Por qué aquí se pospone la aprobación de la ley de partido y la ley electoral, que es un mandato del artículo 216 de la Constitución de la República? Porque en definitiva hay unas élites económicas, empresariales, hay unas élites religiosas, hay unas élites sociales y hay unas élites políticas que se sustentan y se alimentan del privilegio. Y no pueden propiciar la aprobación de normas que auspicien la igualdad de oportunidades. Por eso yo pienso incluso que el tema de la discusión de nuestro comité político de si la ley electoral, la ley de partido, debe contemplar las primarias abiertas o cerradas, que es como se denomina a elecciones de los partidos con padrón universal de la Junta o elección interna de los partidos con padrón cerrado o listado de miembros y afiliados. Yo pienso que es una gran nebulosa que se quiere crear. Yo la he denominado como una chicana política, porque se quiere judicializar una decisión que es política. Pero tú piensas que hay un acuerdo entre los dos grupos dominantes. Tácito hay un acuerdo, por lo menos porque tácito. Ninguno. Y no solamente no lo quieren en el PLD. El PRD, que es uno de los partidos mayoritarios por obra y gracia del 5%, acaba de elegir su directivo por una asamblea de delegados. Lo anacrónico, esa es la anacrónica ley de 95-75 que plantea las convenciones de delegados. En el partido de Debò se impuso la democracia directa y ya Rousseau en aquellos tiempos hablaba de democracia directa. Todavía muchos de nuestros partidos, y hay emergentes incluso, que quieren resolver ese problema en una asamblea familiar o una asamblea de amigos. No, porque esos vicios están en los chiquitos y en los grandes. Lo malo en este caso es que el partido del PLD, incluso algunos politólogos dicen que se ha convertido en un partido de Estado. Que si ustedes logran ponerse de acuerdo, impulsarían muchas cosas positivas. Igual que si retrancan los cambios, eso deviene en resultado negativo para usted y para los demás partidos. El Partido de la Liberación Dominicana tiene una presencia predominante en los poderes públicos. Y esa ley electoral y de partido
no puede pasar si no hay una voluntad de liderazgo nuestro para pasarla. Tampoco pueden pasarla con primarias abiertas porque no tienen los votos ni el consenso necesario para ello. Y habría que utilizar artilugios y prácticas que han sido denunciadas como compra de conciencia. Por eso yo no creo que el presidente Medina, sus seguidores son de los que han promovido lo de primarias abiertas, se pueda aventurar a un proceso de esa naturaleza. Pero al mismo tiempo también es una perversidad, pudiera decir yo, que nuestro partido, por un problema de carácter grupal, impida que se pueda aprobar una ley de régimen electoral y una ley de partido, sin la cual el proceso electoral del 2020 peligra. Y yo lo he dicho. Por eso para mí es una locura que se esté hablando de candidaturas, que se estén recogiendo firmas, que estén auspiciando proyectos reeleccionistas o proyectos de sucesores de Danilo Medina sin que tengamos reglas claras. Sin reglas claras no habrá candidatura y muy probablemente estemos contribuyendo a la creación de una tormenta perfecta hacia el año 2020. Bueno, en el caso de la ley electoral todavía es más delicada la situación, porque después que se proclamó la Constitución del 10, ya la ley vieja dejó de ser. Esa ley es obsoleta. Porque ya se dividió la Junta, ya se creó el tribunal. Y le da cierta discrecionalidad al presidente al pleno de la Junta, no, como se acusó. Pero no debe tener ninguna validez, porque ya esa ley de hecho no existe. Esa debió inclusive ser la prioridad antes que la de partido. Pero bueno, ya el senador... El mandato del artículo 16, de los artículos 214 al 216, mandaba a elaborar esa ley en 2 años. La del Tribunal Superior Electoral se aprobó, ¿por qué? Porque implicaba presupuesto. Y ahí está la lógica perversa de la repartición. Exactamente. Había que repartir puestos, había que repartir presupuestos y esa se aprobó. Bueno, ya es mayor de edad la Constitución del 10, porque ya estamos en el 18, ¿verdad? No, y fue hasta modificada en el 15. Qué barbaridad. Bueno, sí, pero se modificó un aspecto nada más. Bueno, entonces... tú tienes esa preocupación como otros dirigentes, Melanio. ¿Tú has estado haciendo qué? ¿Recorriendo el país, reuniéndote con los compañeros de tu partido? ¿Qué tú estás haciendo? Lo primero es que... Además de que tienes esa instancia de discusión y debate. Lo primero es que yo, siendo un dirigente orgánico, yo planteé el tema en la única reunión del Comité Central que ha habido después del último Congreso, que fue en abril de este año, del año pasado. Que no se agotó todo lo que se debió agotar ahí. Justamente por una propuesta nuestra. El único que se paró y dijo, señores, estaba para discutirse los reglamentos de aplicación de las resoluciones del 8º Congreso, que concluyó el 26 de enero del 14. Ya estamos en el 17. 18 ya. En el 18. Y se iban a discutir unos reglamentos para la elección de las estructuras intermedias del partido, los llamados comités intermedios, y la multiplicación de estos organismos. Y había un tema para trabajar sobre la actualización o saneamiento del padrón electoral. Entonces yo decía, señores, en el Congreso Nacional están cursando 2 proyectos de ley introducidos por la Junta que van a modificar la forma de funcionamiento y operatividad de los partidos con vista al próximo torneo electoral. Por consiguiente, si nosotros aprobamos aquí unos reglamentos que vayan en dirección contraria a lo que pueda aprobar la ley, estamos mandando una mala señal. Las leyes, sí. Esperemos y propiciemos que se aprueben esas piezas, y entonces a partir de lo que se apruebe la ley electoral y la ley de partido, nosotros discutimos nuestros reglamentos. Porque, por ejemplo, para un ejemplo sencillo que la teleaudiencia lo va a entender, ¿qué plantea el estatuto del PLD aprobado el 26 de enero del 2014 en su último congreso? Artículo 43, que los puestos de elección popular, como también los puestos directivos, se elige con la votación universal de los miembros del partido. Bueno, si hay un padrón abierto, eso se acabó. Entonces, ¿qué implicaría eso? Que habría que convocar a un congreso extraordinario o un plebiscito, que es una consulta que también establece el estatuto del PLD, para que se modifique ese aspecto del para estatuto, que pueda ponerse de consona con la ley. Entonces, que yo decía, bueno, si eso se aprobaría así, entonces tenemos tiempo, estoy hablando de abril del año pasado, para modificarnos internamente. Ya en estos momentos, ¿qué es lo que yo entiendo? Y ahí van las propuestas, porque nunca he sido un crítico anarquista, siempre he planteado, mis críticas son propositivas. Yo he dicho lo siguiente, señores, liderazgo del PLD, esa inteligencia, esa madurez que le ha permitido victorias electorales, no la tenemos por la borda. Hay un problema elemental.
Padrón abierto o cerrado es un tema intrascendente. Ese no es el tema, Gustavo. Y quizá podamos hablar luego en otro programa sobre cuáles son los aspectos sustantivos en una ley de régimen electoral o de partido. Aquí lo que se esconde, y por eso yo digo que no hay la intención de aprobar esas leyes. ¿Por qué? Porque plantea la renovación periódica de las directivas y que esa renovación periódica no puede exceder el periodo presidencial de 4 años. Hay un nudito ahí, porque hay gente que tienen un asiento, ese comité político no resiste, el 90% del comité político no resiste una renovación periódica de la dirigencia con votación universal de la membresía. Habría que cambiar algunas cosas, porque ustedes incluyeron incluso que los que son incumbentes de la presidencia de la Cámara y del Senado o la vicepresidencia automáticamente están en el comité político. Y así es que han ido administrativamente aumentando la nómina. Ahora Rubén Maldonado quedaría, y eso es una aberración. No es así, porque ese comité político no puede ser vitalicio. Gustavo, ya ni los papas son vitalicios. Ya tenemos ex papa. Sí, hubo una renuncia en muchos Entonces, años. ese es un problema. ¿Qué es lo que hemos planteado? Y tú me haces la pregunta. Lo he planteado desde el escenario plural, más democracia, y lo he planteado internamente. O sea, es que perdón, para retomar, en esa reunión del Comité Central, tú hiciste esa exposición. Y el presidente Fernández la asumió. Se asumió. Y la enmendó para que también el padrón se mandara. Me parecía lo más lógico. Exactamente. Después de ahí, ¿tú has estado recorriendo el país? Primero fundamos el movimiento, porque también hay una cosa. El ordenamiento político electoral sostiene unos privilegios que benefician a unas élites y particularmente a ese comité político de nuestro partido. Yo no creo que esas élites van a renunciar a esos privilegios si no hay presión social, presión mediática y sin calle. Yo he lamentado porque ese movimiento Marcha Verde, que innegablemente plantea reivindicaciones con las que todo demócrata debe comulgar, no asume como una de sus plataformas una reforma político-electoral necesaria. Debía asumirlo, porque ¿dónde está el problema? Y es lo que yo digo, nuestros políticos no desaprenden. Y yo pienso que Leonel Fernández, que vive en los foros internacionales, debe entender que el mundo ha cambiado y que hay dos extremos. Está por un lado los políticos tradicionales que se resisten a cambiar y el proceso se lo está llevando por delante, y existe la informalidad política como la que ocurrió en Estados Unidos, en que cualquier cosa puede pasar con individuos que no son políticos tradicionales, sino que han incursionado en la política, y eso representa riesgos importantes, como pasó en Perú cuando cayó el bipartidismo y surgió Fujimori, y todavía están los peruanos sufriendo esas circunstancias. ¿Y quién sabe lo que pueda pasar? No hemos dado cuenta de eso, el mundo cambió. Después del escándalo de Brecht, nuestro liderazgo político debe entender que aquí todos los políticos estamos cuestionados y que independientemente del curso final de ese proceso, que tiene que ser concluyente y convincente ante la opinión pública, nosotros debemos entender que el financiamiento de las campañas electorales y el financiamiento de los partidos políticos es un elemento que tenemos que poner un torniquete en las normas, en las reglas claras que debe contener una ley electoral, para poder cerrar el paso a que actores como los hay ya en el Congreso, que solamente con dinero son capaces de asaltar determinados estamentos del Estado. Ese es un tema crucial, que no es padrón abierto o cerrado. El tema de la renovación periódica de las directivas de los partidos, el tema de la administración de los procesos, porque ya ningún partido puede autogerenciar sus procesos, y hay que fortalecer a la Junta para que organicen el 19 las primarias de los partidos, y en el 20 2 procesos generales. Ahora bien, déjame provocarte, porque tú dices, y estoy de acuerdo, los movimientos sociales fuertes presionan cambios y se consiguen cambios. Aquí vimos, por ejemplo, cómo la ciudadanía logró que los partidos, una cosa extraña, porque tuvieron que suscribir un acuerdo para cumplir una ley, lo de la educación, pero se logró, bien. Y ahora mismo eso es un buque insignia de este gobierno, con las cosas que estaba haciendo. Quiero decir que estuve yo en ese momento del otro lado, al lado del Estado, pero yo nunca me opuse, nunca combatí lo del 4%. No, me consta, es más, yo recuerdo que tú reclamabas que no había... que en los foros había una comisión de estrategia gubernamental, algunos ministros de manera socarrona entendían que a mí me beneficiaba esa lucha, porque yo tendría más dinero. Eso está claro. Yo sé que en varias ocasiones tú asumiste la necesidad de que se debía invertir más en educación. Y que debía ser progresivo para evitar que hiciéramos una inversión y se fuera por
Y se lo llevaron los suplidores. Pero, bueno, entonces, ese movimiento es verdad que puede presionar a nivel general. Pero, ¿y por qué no? Vamos a decir, la parte de la sociedad, que es una parte importante que está en el PLD, no da el primer paso, que sería importante, porque no es lo mismo que desde cualquier tribuna se presione y se denuncie que las élites de los partidos, que si el comité político del PLD, que si la comisión de que si o qué del PRD, los partidos lo que suelen decir, sobre todo la gente más en ese aspecto ortodoxa, diciendo, no, eso es un plan contra mi partido. Hay un querido dirigente, profesor, que siempre dice que siempre que se dice algo es un plan de los enemigos del PLD. El imperialismo que está. Entonces, si se asume desde el PLD, quizás esa dirigencia dice, bueno, tenemos que escuchar a nuestra gente, que es la que nos está diciendo que esto no está bien. Así como vos dijo en el 62, hay que matar el miedo para poder abrirle espacio a la democracia. Yo sostengo hoy, en el Partido de Liberación Dominicana hay que matar el miedo. Y yo lo estoy haciendo, yo lo estoy intentando. Bien, lo he hecho internamente y ahora, este año crucial, lo haré en todos los foros que me permitan las condiciones y que estamos trabajando. Bien, tenemos que hablar más en detalle de eso, del miedo y esas cosas, pero primero tenemos que ir a la segunda pausa. Muchas gracias por permanecer en A Partir de Ahora. Estamos conversando con el profesor Melanio Paredes, miembro del Comité Central del PLD, un miembro fundador. Y estamos hablando de la situación de ese partido, del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, vamos a detallar eso del miedo. ¿Por qué miedo? Porque yo he visto el PLD históricamente que se tomaba muy en serio lo de la disciplina interna. Y a veces, para uno obtener alguna información, hasta off the record, con un PLDista, tenía que ser que se ganara la confianza. Y cuidado si tú me mencionas, no me cites, porque se tenía el temor que le dijeran, tú estás sacando los asuntos internos del partido hacia afuera y eso nos hace daño. Y yo digo que algunos incluso tienen una malentendida lealtad, porque a veces callan ante cosas malas, en el entendido de que si la denuncian, entienden que le harán daño al PLD. ¿Eso es parte del miedo también? La apertura del partido trajo consigo el que algunos sectores se beneficiara de esa apertura, todo lo que ha implicado los procesos electorales abiertos, la posibilidad de recibir recursos, de promoverse individualmente, que eso no pasaba antes. ¿Era prohibido? No era prohibido. Yo salí electo diputado a la provincia de San Cristóbal en el año 90 y yo recuerdo que pusimos un letrero a la salida de Jaime en Piedra Blanca y le fueron con el cuento Jambo y yo tuve que mandar a borrar el letrero. Ahora, yo no gasté un centavo de mi bolsillo para salir diputado. A mí me financió mi campaña, que era muy modesta, el partido. O sea, era institucional. Era institucional. Claro que cuando yo recibí la exoneración, se la entregué al partido. O sea, tampoco me beneficié de ello. Y lo más que yo tuve como diputado fue un carrito utilitario y de medio uso. O sea, en ese momento... Yo recuerdo en una rueda de prensa que don Juan un poco nos enmendó la plana a todos los periodistas. Vicente Bengoa, diputado. Entonces, el PLD lo propuso. Pienso que era para presidir la Cámara o algo así, sí. No recuerdo bien. El caso que los medios decían, Bengoa aspira a tal cosa. Y don Juan decía, no, él no aspira. En el PLD nadie aspira. Así es. El PLD lo está proponiendo. Exactamente. Era así la cosa. Así es. Ya eso quedó atrás. Así es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Gustavo? Es una situación complicada. Y por eso algunos dicen, no, Melanio es un soñador. Tú no puedes cambiar eso. Yo creo que se puede cambiar. Porque lo que no tiene futuro es lo que hicieron los otros. Y nosotros estamos siguiendo el mismo camino. O sea, ese modelo clientelar que heredamos del doctor Balaguer, que continuó el PRD y en el que se ha cimentado el PLD, no lo cambió. Se montó en ese modelo clientelar. Al mismo tiempo alimenta una economía rentista que no genera empleos dignos. Y por consiguiente, la población que tiene que acceder a un trabajo piensa en el Estado, no piensa en el sector privado, porque no se le ofertan esos empleos. Por eso digo que es un círculo pernicioso y perverso.
sin que modifiquemos y derrotemos y desmontemos ese modelo clientelar político, no podremos propiciar una fiscalidad, un pacto fiscal en que se premia lo más eficiente, en que identifiquemos nichos económicos para que produzcan empleo y que la gente no tenga que depender del favor de un diputado, de un alcalde o de un senador para obtener un empleo, sino que cuando el muchacho, el joven, sale de la universidad o sale de Infotet y quiere trabajo, pueda conseguirlo en el sector privado. Por eso yo digo que el PLD tiene que reencontrarse con ese programa histórico, porque eso fue lo que planteó. Pero eso no debe dar miedo, tú estás diciendo. ¿Y a quién es que tiene miedo entonces? Los que detentan y han detentado el poder, las élites de mi partido, que se han montado en un modelo que lejos de cambiar. ¿Pero a quién es que le tienen miedo? ¿A qué o a quién? Al poder del decreto. Ah, bueno, a que le digan usted no está con la línea, usted va para afuera. Yo te puedo decir a ti que el tema de las primarias abiertas o cerradas va a depender de quién tenga el poder de decreto. Y el propio Leonel Fernández lo escribió en un artículo. Diciendo sí que el liderazgo estaba con quien tenía la manera de repartir. Y Danilo dijo en el 2007 que el Estado le venció. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema? El Comité Central son 650 miembros, los presidentes intermedios son 2.200. El Congreso, la plenaria del Congreso son 3.200 personas. Ahí hay muy poco que buscar. Porque es personas, unos se han adocenado, otros están a la espera de algún tipo de favor o promoción, pero hay una reserva importante en el partido. Bien, pero ha calado esa propuesta que tú has estado. Pero a mí me lo dicen. Cuando yo intermedio del comité central me dice, tú tienes razón, mira. Pero más allá del comité central, en los intermedios, en la gente común y corriente del PLD, que ese quizá lo único que ha recibido es un pequeño empleo. Estamos trabajando. ¿Te alientan, te dicen sí, compañero, por ahí que debemos ir? Porque también, Gustavo, y es bueno que ustedes que son periodistas críticos, pero ejercen su labor de manera muy profesional, entiendan que no todos los periodistas se han enriquecido. No, pero eso a mí me consta. De hecho, yo que fustigo mucho la corrupción, sin embargo, yo digo, siempre sostengo, perdóname que hable en primera persona, que no es verdad que la mayoría de la gente en los partidos, aún quizá en los peores gobiernos, como una dictadura como la de Trujillo o lo que fueron los 12 años de Balaguer, no es verdad que todos los reformistas se enriquecieron. Hay gente muy decente. Gustavo, y digna. Yo voy a Jaina y me veo con los compañeros que fundamos el primer círculo de estudio en el año 74, el Congreso fue en diciembre 15. Están ahí, sí. Tan pobres como cualquiera, viviendo en el mismo lugar. Solo algunos que accedimos a posiciones públicas, fuimos profesores universitarios y hemos sido clase media, que podemos tener un vehículo, un apartamento, pero el grueso de los PLDistas está ahí, no se ha enriquecido. Y muchos que somos clase media seguimos más o menos con nuestro estado. La culpa en ese aspecto lo tienen los gobernantes, porque se rodean de unos círculos que a eso sí les permiten hacer y deshacer. Y eso ocurre en todos los gobiernos, desgraciadamente. El privilegio. Un grupo que maneja y hace, en algunos le decían anillo palaciego, pero bueno, siempre existe. ¿Y cómo se combate esto? Pienso yo, el PLD es sencillo, volver al partido de organismos. Por ejemplo, ganamos la sindicatura de Jaina en el 90 cuando yo salí diputado. Habían 19 puestos directivos en el ayuntamiento de Jaina. ¿Y es posible eso? Porque ya la gente se ha acostumbrado a Es posible, porque las estructuras están ahí, solo que no funcionan. Yo digo que el presidente Fernández, lejos de permitirle a sus seguidores que le estén organizando equipos de campaña, debía asumir la reorganización del partido, que es lo que planteo. Pero tengo entendido que es lo que está haciendo, o por lo menos me han dicho amigos leonelistas, que es lo que está haciendo es un poco tratando de ver cómo andan las lealtades hacia él, ¿verdad? Con esa especie de padroncillo. ¿Y por qué lealtades hacia la figura? Bueno, porque no hacia la impronta, porque tiene un proyecto, no hacia el programa. Recuerda que tiene un proyecto presidencial, bueno, tiene un proyecto pero personal. Ese proyecto debe ser del PLD, no personal. ¿Tú crees que es un error? Yo que tuve 6 decretos del presidente Fernández, que nunca lo he criticado públicamente, internamente he dicho, él tiene todas las posibilidades, pero tiene que ser sobre la base de rescatar el legado histórico, asumir o reasumir el programa de voz, quitarse de al lado todo aquello que lo contamina, porque nadie le asume al presidente Fernández una intención de enriquecimiento, de opulencia. Nadie ha visto al presidente disfrutando la opulencia que puede representar el poder. Muchas veces nos dijo, en esas reuniones que sostuvimos durante 7 años en la Comisión de Estrategia Gubernamental, que los servidores públicos somos esclavos con título de nobleza. Y decía eso
para que no tuvieran los funcionarios, los restaurantes, dándose la dulce vita o la mala imagen de que mientras no cumplíamos con nuestras funciones para que fuimos designados, entonces disfrutábamos los placeres del poder. Él lo decía, somos esclavos con título de nobleza. Tú tienes un poder que es pasajero, pero tu vida pública y privada tiene que hacerse corresponder con lo que siempre planteó el PLD, la vocación de servicio. Bueno, pero es posible volver a esos organismos así como en la modalidad que existieron siempre, que era un poco la idea de Lenin, de centralismo democrático. Yo sí pienso, hay que hacer ajustes. Ahora, hay valores inmutables, Rodrigo. El valor ético, que es una de las improntas importantes de Bosch en su vida pública y privada, el ejercicio político con esa vocación de servicio, que fue también una de las improntas que señaló, la asunción de un programa que favorezca a los más débiles, que atienda las desigualdades, no el asistencialismo. Señores, Danilo Medina no ha entregado una caja. Y tiene un importante favor popular en esos sectores, con otro estilo. El presidente Fernández persiste en que lo lleven a entregar cajas. El presidente Fernández no está para eso. Su liderazgo no es de ese tipo. Eso debía dejársele a los que siguen el balaguerismo. Entonces, son de las cosas que tenemos que superar. Hay una enseñanza importante en ese sentido. Fray Beto, un sacerdote, tú lo conoces, que hizo opción por los pobres, un hombre muy serio. Sí. Él es casi un padrino espiritual de Lula. ¿Sí? Y Lula le pidió que asumiera esos programas sociales de reparto de cosas, de una tarjeta. Y le dijo, mire, yo no puedo hacer eso. No. Porque, dice, bueno, porque ustedes van a ganar muchas elecciones, por eso no va a sacar a esa gente de la pobreza. Lo va a mantener en la pobreza con el miedo de perder esa cosa, entonces van a votar por ustedes. El chavismo tiene que ver mucho con eso. O sea, y eso arrodilla la economía. O sea, un país, una economía no es sostenible. No crece. Si a esas personas aquí que reciben esas ayudas, que son muy pobres, es verdad que coyunturalmente deben dársele, pero debe hacerse algo para que se rompa ese ciclo de la pobreza. Hay mecanismos, el tema de las transferencias cruzadas, por ejemplo. Tú asistes a una familia, si te envía los muchachos a la escuela, si lo envía a vacunar cuando tengan que ser vacunados. Hay una manera de tú ir educando a esa población pobre, excluida, si recibe algún beneficio de Estado. Ir entrenándola para que puedan ir accediendo, algo que ellos para romper la pobreza generacional. Y esa que los hijos no dependan de eso. Ahora, con una economía rentista que no genere empleos decentes, que crece y concentra la riqueza, no es posible. Y ese es el giro a que está obligado el Partido de la Liberación Dominicana si quiere preservarse en el poder de manera legítima. Bien, tú has estado entonces llevando ese mensaje dentro de... Es una cruzada partido, una cruzada con tus compañeros, estás recibiendo el aliento de esa gente. Así es. Y ahora trabajaremos para eso. Yo digo, no es momento de candidatura, es momento de que trabajemos para que se establezcan reglas claras para la competencia política y reorganizar al partido y prepararlo para asumir, para relegitimarlo, no sobre la base de un candidato, sobre la base de un planteamiento, de reencantar a esa población que se ha alejado del PLD. ¿En base a qué? En base a un programa que auspicie calidad de vida, que tiene que ver con recibir servicio eléctrico eficiente y a bajo costo. Esa era la Liberación Nacional, que el PLD siempre predicó. ¿Cuándo tú vas a llevar esa propuesta también ya a los dirigente del máximo organismo? Así le mire, yo estoy planteando esto, compañeros. ¿Tú lo has hecho? Hay un artículo que yo publiqué en Vanguardia del Pueblo en noviembre del año 2015 que decía, trabajemos para ganar con calidad, en que están hechos esos planteamientos. Te lo puedo pasar para que tú veas ahí planteamientos de fondo. Sí, pero ahí yo leo muchas cosas de Franklin, de muchísima gente, es el periódico del partido. Pero bueno, ya no se distribuye. Bueno, pero se supone que es el vocero oficial del partido. Pero no es lo mismo que tú le lleves ese documento, por ejemplo, al presidente Fernández, al presidente Medina, a Euclides Gutiérrez Félix, Gustavo, a Franklin Almeida. Mire, compañero, yo pienso esto. Desde el año 2010, cuando se propuso el 8º Congreso que debió celebrarse a los 5 años, yo he estado elevando comunicaciones al Comité Político del Partido sobre el hecho de garantizar, afirmar institucionalidad, esos cambios administrativos, celebrar un plebiscito el 26 de junio, cuando se eligió a Danilo candidato presidencial, 26 de junio del 2011, y al mismo tiempo pasar por debajo de la mesa la perpetuación de los directivos, incluido yo.
O sea, yo debí vencer. A mí me eligieron la última vez las bases del partido en el 2005. Yo he sido miembro del comité central por trámites administrativos, por tramitación administrativa. Yo mandé una comunicación. Y yo incluso esa comunicación la tenía como elementos, porque ya en el 2011 estaba aprobada la Constitución de 2010, para cuando se constituyera el mecanismo electoral, está el recurso de amparo, el Tribunal Constitucional, poder apelar a esos mecanismos. Y no se ha hecho caso. Ahora para el 2015 yo planteaba que la fórmula de reelección por reelección era violatoria de derechos fundamentales de los PLDistas, que había que celebrar primaria y que en esa primaria se presentara cada senador y cada diputado con quien quisiera disputar el puesto. Mira, yo he escuchado amigos PLDistas que son pesimistas, no son como tú, que eres proactivo, que dicen, a nosotros nos conviene incluso una derrota para que autorreflexionemos y volvamos al camino correcto, al camino fundacional. ¿Tú piensas eso? Esos son optimistas irracionales. Yo soy... Nunca tanto como perder. Sí. Yo decía en ocasión de todos estos dimes y diretes en la prensa, incluso miembro del comité político, muy lamentable. Tú recuerdas con el pronunciamiento que hizo Margarita en diciembre pasado de que ni división ni reelección, inmediatamente salieron 2 miembros del comité político a enmendarle la plana. De hecho fue una forma irrespetuosa. Porque hasta su condición de mujer y vicepresidenta. Y yo dije, antes yo decía que era un optimista mal informado. Después de las declaraciones de Margarita y un discurso que hizo el presidente Medina, de los pocos que ha hecho, y él me comentaba en la premiación de los profesores de Silvia Pepín, que efectivamente él no habla cuando ustedes quieran. Ellos tienen que hablar cuando convenga. En un estadista es así. O sea, no es cuando los comunicadores quieran. Pero no le viene mal a una democracia que cada cierto tiempo, por iniciativa del propio gobierno, sí, el líder del país dirija una breve charla o de radio. Pero él lo dijo en el lanzamiento de República Digital para el sector de educación. Él le dijo a los comunicadores que estaban ahí, que corren en Palacio, voy a hablar. Y lo hizo de manera jocosa, se vio bien. Y allí él comenzó a explicar el porqué de su enfoque hacia la asistencia a los alumnos de las escuelas, a los niños y niñas. Y decía que se había reunido con mujeres de los barrios denominados las 3G, Gualey, Guachupita y Los Guandules. Y señalaba cómo jóvenes mujeres de apenas 19 o 20 años ya habían tenido 3, 4 maridos, 5 o 6 hijos, y como eso te quedaba una bomba de tiempo en términos de que esos niños y niñas no tenían un hogar funcional y podían ser presas fáciles de la violencia, el narcotráfico y demás. Yo pienso que allí Danilo, que habló también del teleférico, de su articulación con el metro, estaba planteando una plataforma para terminar bien su gobierno. Entonces yo creo que hay que tomarle la palabra, hay que apoyar desde nuestro partido a que Danilo termine una gestión exitosa. Montando en esa gestión exitosa, tomar aquellos aspectos que conectan con el desarrollo social, con las necesidades sentidas de la población, y sobre esa base reorientar el programa de acción del gobierno más allá del 2020. Melanio, muchas gracias, ha sido un placer hablar contigo, y qué bueno que dirigentes como tú estén viendo con preocupación lo que ocurre en su partido y en el quehacer político en general, porque los dueños del sistema político son los políticos, o más, los protagonistas, vamos a decir. Y a ustedes no le conviene que se deteriore, ni le conviene a nadie, ¿no? Por eso es una barbaridad lo de las primarias abiertas, porque sería el debilitamiento de los partidos. Y Mauricio Duverger, Weber, Sartori han dicho que los partidos son una mediación entre los poderes públicos y la población. Los aparatos fundamentales. Exacto. Bueno, muchas gracias. Amigas, amigos, no se vayan, que hay mucho más en Acento TV.